Hay momentos en la vida en los que uno se detiene a pensar qué es realmente lo importante, qué es lo que vale la pena construir con tanto esfuerzo y qué es lo que al final tiene verdadero peso delante de Dios. Y en medio de esas reflexiones aparece una verdad que muchas veces ignoramos. Pasamos la vida entera trabajando, acumulando, esforzándonos, pensando en el futuro de los nuestros, pero olvidando lo esencial, aquello que realmente permanece. Muchos padres viven con una carga profunda en el corazón, trabajan sin descanso, sacrifican su tiempo, su salud y hasta su paz interior con una sola idea fija: dejarle algo a sus hijos. Quieren asegurarles un futuro sin carencias, una vida mejor de la que ellos tuvieron. Y aunque ese deseo parece noble, en el camino algo se va rompiendo silenciosamente. La vida familiar se va debilitando, los vínculos se enfrían, los hogares se vuelven distantes y el corazón de muchos termina vacío, aunque las manos estén llenas. Y aquí aparece una verdad que incomoda, pero que es necesaria escuchar. La muerte no avisa. Puede llegar en cualquier momento sin previo aviso y lo único que se va con nosotros no son las propiedades, ni los ahorros, ni los bienes acumulados. Lo único que realmente trasciende es lo que dejamos en el corazón de los demás. Porque al final Dios no nos va a preguntar cuántas cosas logramos acumular ni cuántas riquezas conseguimos reunir. Dios no está interesado en las cifras ni en los logros materiales como nosotros los medimos. Dios va a preguntar algo mucho más profundo, algo que toca directamente la esencia de nuestra vida. ¿Qué hicimos con las personas que Él nos confió? Nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro tiempo, de nuestra presencia. Nos va a preguntar por esos momentos en los que alguien necesitaba una palabra y elegimos el silencio. Por esas veces en que alguien pedía atención y nosotros estábamos demasiado ocupados. Por esas oportunidades en las que pudimos amar y no lo hicimos. Y en ese momento muchas de las cosas que hoy parecen tan importantes simplemente pierden su valor, porque el verdadero juicio de la vida no está en lo que acumulamos, sino en cómo amamos. El problema comienza cuando perdemos el rumbo, cuando el deseo de construir cosas materiales se convierte en el centro de nuestra existencia, cuando empezamos a creer que tener más es vivir mejor y sin darnos cuenta ocurre algo peligroso. Las cosas empiezan a tenernos a nosotros. Ya no somos nosotros quienes usamos las cosas, sino que las cosas empiezan a gobernar nuestra vida. Y es ahí donde la palabra de Dios nos confronta con fuerza, porque nos recuerda que la vida no consiste en acumular, sino en saber vivir con propósito. Nos recuerda que todo lo que tenemos es pasajero, pero lo que sembramos en el alma de los demás permanece. En la historia de David, cuando está a punto de morir, encontramos una enseñanza profunda. Él llama a su hijo Salomón y le da una instrucción que no tiene nada que ver con riquezas ni con bienes materiales. No le habla de tesoros escondidos ni de herencias económicas. Le habla de algo mucho más valioso. Le habla de sabiduría, de obediencia, de fidelidad a Dios. Le dice con firmeza que tenga valor, que sea fuerte, que sea hombre en el sentido más profundo de la palabra. No como una expresión de poder físico, sino como una invitación a vivir con integridad, con responsabilidad, con conciencia delante de Dios. Y le entrega algo que no se compra ni se vende: principios, valores, dirección espiritual. Le dice que guarde los mandamientos del Señor, que camine en sus caminos, que no se aparte de lo que ha aprendido, porque entiende algo fundamental. El verdadero éxito no está en lo que se posee, sino en cómo se vive. Y aquí
aparece una pregunta inevitable que todos deberíamos hacernos. ¿Qué estamos sembrando en la vida de quienes vienen detrás de nosotros? Porque si no sembramos valores, si no sembramos principios, si no sembramos fe, ¿qué podrán cosechar después? ¿De dónde sacarán fuerza cuando llegue la dificultad? ¿De qué se sostendrán cuando la vida los sacuda? No podemos pretender que los que vienen detrás construyan algo sólido si nosotros no dejamos bases firmes. No podemos esperar familias fuertes si no hemos invertido tiempo en construirlas. No podemos esperar hijos firmes si no hemos estado presentes cuando más nos necesitaban. Y sin embargo seguimos atrapados en la misma dinámica. Trabajar sin descanso, producir sin pausa, avanzar sin mirar atrás, mientras lo más importante se va quedando en el olvido. Porque al final la pregunta que más nos confronta no es cuánto tenemos, sino qué hemos dejado en el corazón de los demás. Y esta reflexión no es para condenar, sino para despertar, para entender que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, que aún podemos reorganizar nuestras prioridades, que aún podemos volver a lo esencial. Porque la vida no se trata solo de construir un futuro económico, sino de construir un legado humano y espiritual. Un legado que no se mide en propiedades, sino en valores vividos, en amor entregado, en presencia real. Y es aquí donde esta palabra comienza a transformarnos profundamente, invitándonos a mirar nuestra vida con otros ojos, a replantear nuestras decisiones, a volver a lo que realmente importa. Y lo que viene a continuación nos va a confrontar aún más profundamente con esta verdad. Y cuando uno continúa profundizando en esta realidad, la palabra de Dios nos lleva a una conclusión aún más fuerte. Porque no solo se trata de lo que dejamos afuera, sino de lo que dejamos dentro de las personas que amamos. No es únicamente una cuestión de herencia material, sino de herencia espiritual, emocional y humana. Porque hay algo que muchas veces olvidamos. Las personas no recuerdan lo que les diste, recuerdan cómo las hiciste sentir, recuerdan si estuviste o no estuviste, recuerdan si tus palabras construyeron o destruyeron, si tu presencia dio paz o generó distancia. Y eso, aunque no lo veamos de inmediato, es lo que realmente queda. El error más común es pensar que nuestro deber termina cuando proveemos lo material, pero la vida demuestra otra cosa. Hay hogares donde no falta nada en lo económico, pero hay una ausencia profunda en lo emocional. Hay mesas llenas, pero corazones vacíos. Hay casas grandes, pero relaciones pequeñas. Y en medio de todo eso, algo se va fracturando lentamente sin que nos demos cuenta. La palabra de Dios a través del testamento de David hacia Salomón nos recuerda que el verdadero legado no es lo que se guarda en una cuenta bancaria, sino lo que se siembra en el alma. Por eso David no se detiene en lo externo, sino que va directo a lo esencial, la obediencia a Dios, la fidelidad, el carácter, la integridad. Y es ahí donde aparece una enseñanza profunda que atraviesa generaciones. La vida no se sostiene en lo que acumulamos, sino en lo que aprendemos a vivir con coherencia. Porque de nada sirve tener mucho afuera si por dentro estamos vacíos. David entiende que la vida tiene un final inevitable, nadie escapa a ese camino. Y cuando ese momento llega, lo único que realmente importa no es lo que poseemos, sino cómo hemos vivido, cómo hemos amado, cómo hemos guiado a los que Dios nos confió. Por eso le dice a Salomón algo que no es simplemente una recomendación, sino una guía de vida. Guarda los mandamientos del Señor, camina en sus caminos, mantente firme en lo que has aprendido, porque ahí está la clave de una vida que no se pierde en el camino.
Y cuando uno escucha esto con atención, se da cuenta de algo muy fuerte. El mayor error no es no tener cosas. El mayor error es no haber sembrado lo correcto en el corazón de los demás. Porque las cosas se gastan, se pierden, se olvidan, pero lo que se siembra en el alma permanece, para bien o para mal. Y aquí es donde la reflexión se vuelve personal, porque no se trata solo de lo que hicieron otros, sino de lo que estamos haciendo nosotros hoy. ¿Qué tipo de huella estamos dejando? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando? ¿Qué tipo de memoria estamos construyendo en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de quienes nos rodean? Hay personas que viven con una ilusión peligrosa, creen que el tiempo siempre va a estar de su lado, que siempre habrá un mañana para corregir lo que hoy se descuida. Pero la vida no funciona así. El tiempo no avisa cuando se agota y muchas veces cuando queremos reaccionar ya es tarde para reconstruir lo que se dejó caer durante años. Por eso la palabra de Dios no es un mensaje de condena, sino una invitación urgente a despertar, a volver a lo esencial, a entender que el amor no se delega, no se reemplaza, no se improvisa, el amor se vive, se demuestra, se construye día a día. Y cuando este mensaje toca el corazón, uno comienza a ver su propia vida con más honestidad. Empieza a reconocer errores, silencios, ausencias, decisiones que parecían pequeñas pero que fueron dejando huellas profundas en los demás. Porque muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos hasta que vemos las consecuencias, hasta que la distancia crece, hasta que el diálogo se pierde, hasta que el vínculo se enfría. Y entonces aparece la pregunta que duele: ¿en qué momento dejamos de estar presentes? La respuesta casi nunca es un solo momento, es una suma de pequeños descuidos, de prioridades mal ordenadas, de días demasiado ocupados, de conversaciones postergadas, de abrazos que no se dieron, de palabras que no se dijeron. Y sin embargo, incluso ahí, la palabra de Dios no nos deja en la culpa, sino que nos invita a la reconstrucción, porque siempre hay un punto de regreso, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Siempre hay una posibilidad de reconstruir lo que se ha debilitado, pero ese regreso requiere decisión, requiere humildad, requiere reconocer que no todo ha sido como debería y sobre todo requiere volver a poner a Dios en el centro, no como una idea, sino como una guía real de la vida diaria, porque cuando Dios ocupa su lugar en el corazón, todo lo demás comienza a ordenarse, las prioridades cambian, las decisiones se aclaran. Y lo que parecía perdido empieza a encontrar dirección nuevamente. Y es en ese punto donde la enseñanza de David cobra aún más sentido, porque no se trata solo de consejos antiguos, sino de principios que siguen vivos hoy, principios que pueden transformar la manera en que vivimos, amamos y construimos nuestro futuro. Y lo que viene a continuación nos lleva aún más profundo en esta verdad. Y cuando esta reflexión se profundiza aún más, aparece una verdad que no se puede ignorar. La vida no solo se trata de construir cosas externas, sino de aprender a vivir con sabiduría en medio de lo que no controlamos. Porque tarde o temprano todos nos enfrentamos a una realidad inevitable. No tenemos dominio absoluto sobre el tiempo, sobre las personas, ni sobre los acontecimientos. David, en su último mensaje a Salomón, no solo está transmitiendo instrucciones, está transmitiendo conciencia de que la vida es frágil, que los roles cambian, que los días pasan y que cada decisión tiene un peso que no siempre vemos de inmediato. Por eso insiste en algo que atraviesa todo el mensaje: mantenerse fiel a Dios. Porque cuando todo lo demás cambia, solo hay una cosa que permanece estable: la fidelidad a Dios. Y esa fidelidad no es teoría, no es discurso, no es una idea
abstracta, es una forma de vivir, es una manera de caminar, de decidir, de actuar incluso cuando nadie está mirando. Y aquí aparece algo que muchas veces olvidamos. El verdadero éxito no es solo avanzar, sino avanzar sin perder el alma en el camino. Hay personas que logran muchas cosas en la vida, pero pierden lo más importante en el proceso: su paz, su familia, su integridad, su conexión con Dios. David entiende esto profundamente, por eso no le deja a Salomón una estrategia de poder, sino una guía de vida espiritual. Le está diciendo: si quieres que todo lo demás funcione, no pierdas el centro. Y el centro no es el dinero, no es el reconocimiento, no es la posición. El centro es Dios. Y esta idea, aunque sencilla, cambia completamente la manera en que entendemos la vida. Porque cuando Dios está en el centro, las decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser conscientes. Las prioridades se ordenan, el corazón se estabiliza y la vida empieza a tomar un rumbo diferente. Pero cuando Dios no está en el centro, todo se desordena lentamente. Las decisiones se vuelven reactivas, las emociones dominan, las relaciones se debilitan y la persona empieza a vivir en un estado constante de tensión interior, aunque externamente parezca que todo está bien. Por eso este mensaje no es solo espiritual, es profundamente práctico, porque toca la forma en que vivimos cada día, la forma en que tratamos a los demás, la forma en que respondemos a los desafíos, la forma en que enfrentamos las pérdidas y las dificultades. David le dice a Salomón: guarda los mandamientos del Señor. Y esa frase no es simplemente obediencia ciega, es una invitación a vivir alineado con lo que realmente construye vida. Porque los mandamientos de Dios no están diseñados para limitar, sino para proteger, para orientar, para dar dirección en medio de un mundo que constantemente confunde. Y aquí hay una paradoja importante. Muchas veces pensamos que alejarnos de Dios nos da libertad, pero en realidad nos deja sin dirección. Y cuando no hay dirección, la libertad se convierte en confusión. Por eso la sabiduría de David no es solo religiosa, es profundamente humana. Está entendiendo que la vida necesita un ancla, algo que no cambie cuando todo lo demás cambia. Y ese ancla es la relación con Dios. Pero hay otro aspecto en su mensaje que también es clave: la transmisión de valores, porque David no solo está hablando de obediencia personal, está pensando en la continuidad, en lo que Salomón va a transmitir después, en lo que va a construir para las generaciones futuras. Y aquí aparece una pregunta que no podemos evitar: ¿qué estamos transmitiendo nosotros? No solo con palabras, ¿no?, sino con nuestra vida. Porque los hijos no aprenden principalmente de lo que escuchan, sino de lo que ven. No recuerdan tanto los discursos, sino los ejemplos. Si un hijo ve coherencia, aprende coherencia. Si ve amor, aprende amor. Si ve fe, aprende fe. Pero si ve contradicción, también la aprende. Y esa es una de las verdades más fuertes de la vida familiar. Todo deja huella. Por eso David no está improvisando en su despedida. Está asegurándose de que lo esencial no se pierda. Está entregando algo que no se puede comprar. Una dirección espiritual para la vida. Y cuando uno mira esto con atención, entiende que el verdadero legado no es lo que uno deja cuando muere, sino lo que construye mientras vive. Es lo que se va sembrando día a día en las palabras, en las decisiones, en la forma de actuar, en la manera de amar. Y en ese punto la reflexión se vuelve inevitablemente personal, porque todos estamos construyendo algo con nuestra vida, todos estamos dejando una huella, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Y la pregunta importante es: ¿qué tipo de huella estamos dejando? Porque la vida no se trata solo de llegar lejos, sino de llegar bien.
No se trata solo de lograr objetivos, sino de no perder el sentido en el proceso. No se trata solo de avanzar, sino de avanzar con propósito. Y es aquí donde el mensaje de David se vuelve atemporal. Porque no habla solo a un rey antiguo, habla a cualquier persona que tenga responsabilidades, que tenga familia, que tenga decisiones que tomar, que tenga un camino por recorrer. Y lo que viene a continuación nos lleva a una dimensión aún más profunda de esta enseñanza, donde la vida cotidiana, la fe y las decisiones prácticas comienzan a entrelazarse de una manera aún más directa. Y cuando seguimos avanzando en esta enseñanza, la palabra nos lleva a un punto aún más profundo, donde ya no hablamos solo de principios generales, sino de cómo esos principios se viven en lo cotidiano, en lo real, en las decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que terminan definiendo toda una vida. Porque la fe, la obediencia y la sabiduría no se demuestran en los grandes momentos solamente, sino en lo diario, en lo que nadie aplaude, en lo que nadie ve, en lo que se decide en silencio, cuando nadie está observando. David le dice a Salomón que guarde los mandamientos del Señor y que camine en sus caminos. Y eso, aunque suena simple, en realidad implica una forma completa de vivir. No es solo creer en Dios, es permitir que esa creencia transforme la manera en que uno actúa, habla, decide y ama. Porque hay una diferencia profunda entre saber lo correcto y vivir lo correcto. Muchos conocen el camino, pero pocos lo recorren con constancia. Muchos entienden los principios, pero pocos los aplican cuando la vida se vuelve difícil. Y es precisamente en esos momentos difíciles donde se revela la verdadera profundidad de una persona. Cuando hay presión, cuando hay cansancio, cuando hay incertidumbre, cuando las emociones pesan más que la razón. Ahí es donde se ve qué está realmente sembrado en el corazón. Por eso David no está hablando desde la teoría, está hablando desde la experiencia de alguien que ha vivido, que ha fallado, que ha aprendido, que ha entendido que sin Dios todo se desordena, pero con Dios todo encuentra dirección, incluso en medio de la lucha. Y esta enseñanza se vuelve aún más relevante cuando la llevamos a la vida familiar. Porque muchas de las crisis no comienzan en los grandes conflictos, sino en los pequeños descuidos, en la falta de escucha, en la ausencia de diálogo, en el tiempo que no se comparte, en las palabras que no se dicen a tiempo. Las familias no se rompen de un día para otro, se van desgastando poco a poco cuando lo importante empieza a ser reemplazado por lo urgente, cuando el trabajo ocupa el lugar de la presencia, cuando la rutina reemplaza la conexión, cuando el silencio sustituye la conversación. Y sin embargo, en medio de esa realidad, la palabra de Dios no llega para condenar, sino para recordar lo esencial, para decirnos que todavía hay tiempo de corregir el rumbo, de volver a priorizar lo que realmente importa, de reconstruir lo que se ha debilitado. Porque siempre existe la posibilidad de volver a empezar, pero ese volver a empezar requiere conciencia, requiere reconocer que algo no está funcionando como debería, requiere humildad para aceptar que no lo hemos hecho todo bien y requiere decisión para cambiar. David le está diciendo a Salomón, si haces esto, si mantienes tu vida alineada con Dios, entonces tendrás dirección, estabilidad y propósito. No significa ausencia de problemas, pero sí significa claridad en medio de los problemas. Y esa claridad es lo que muchas veces falta en la vida moderna, porque hay demasiadas voces, demasiadas distracciones, demasiadas prioridades compitiendo al mismo tiempo. Y en medio de ese ruido es fácil
perder el centro. Por eso la invitación a guardar los mandamientos del Señor no es una carga, es una protección, es una manera de mantener el corazón enfocado cuando todo alrededor intenta dispersarlo. Y cuando uno empieza a vivir desde ese enfoque, algo cambia internamente. Las decisiones ya no se toman solo desde la emoción del momento, sino desde una visión más profunda. Ya no se reacciona únicamente, sino que se discierne. Pero esto no ocurre de forma automática, es un proceso, es una construcción diaria, es una lucha constante entre lo que el mundo propone y lo que Dios enseña, entre lo inmediato y lo eterno, entre lo superficial y lo esencial. Y aquí es donde muchos se cansan, porque vivir con propósito requiere constancia. No es un impulso momentáneo, es una dirección sostenida, no es emoción pasajera, es compromiso diario. Sin embargo, también es ahí donde se encuentra la verdadera paz. Porque cuando una persona vive alineada con lo que cree, deja de vivir en conflicto interno, ya no tiene que fingir, ya no tiene que sostener apariencias, ya no tiene que dividir su vida en partes desconectadas. Y eso, aunque no elimina los problemas externos, sí transforma completamente la manera en que se viven. David lo entendió. Y por eso su mensaje final no es complicado, es claro, directo y esencial. Mantente fiel, camina con Dios, no pierdas el rumbo, porque al final lo más importante no es solo llegar, sino cómo se llega. No es solo alcanzar metas, sino no perder el alma en el proceso. No es solo construir una vida visible, sino también una vida interior sólida. Y esta enseñanza nos prepara para ir aún más profundo hacia la forma en que estas verdades se reflejan no solo en la vida espiritual, sino también en las decisiones más concretas del día a día. Y cuando esta enseñanza se acerca aún más a la vida real, aparece una verdad que no se puede ignorar. Todo lo que creemos en el interior finalmente se refleja en lo exterior. No existe una separación real entre la fe que decimos tener y la vida que vivimos cada día. En algún momento ambas cosas se encuentran y muestran si hay coherencia o contradicción. Por eso David no le habla a Salomón de una fe abstracta, sino de una fe que se vive en la práctica. Le habla de caminar en los caminos de Dios, de guardar sus mandamientos, de mantener una vida alineada con lo que es correcto, porque sabe que las decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, construyen el destino de una persona. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto. Pensamos que la vida cambia por grandes eventos, pero en realidad la vida se transforma por pequeñas decisiones constantes. Por cómo hablamos, por cómo reaccionamos, por cómo tratamos a los demás, por cómo respondemos cuando nadie nos está obligando a hacer lo correcto. La integridad no se construye en un solo momento, se construye en lo cotidiano, en la manera en que cumplimos nuestra palabra, en la manera en que tratamos a nuestra familia, en la manera en que manejamos nuestras responsabilidades cuando nadie nos está observando. Y es ahí donde el mensaje de David se vuelve profundamente práctico, porque no está hablando solo de espiritualidad, está hablando de vida real, de cómo sostener una familia, de cómo construir un futuro, de cómo mantener un corazón firme en medio de un mundo inestable. Cuando él le dice a Salomón que guarde los mandamientos del Señor, le está diciendo en realidad: no pierdas el rumbo cuando lleguen las decisiones difíciles. No te dejes llevar por lo inmediato. No sacrifiques lo eterno por lo momentáneo. Y esto es algo que muchas personas experimentan sin darse cuenta. En la búsqueda de éxito, de estabilidad, de progreso, a veces se toman decisiones que parecen correctas en el momento,
pero que con el tiempo generan vacío, desgaste o distancia en lo más importante: la familia, la paz interior, la relación con Dios. Porque no todo lo que parece avance realmente lo es. A veces uno avanza en lo material, pero retrocede en lo espiritual. A veces uno gana en lo externo, pero pierde en lo interno. Y ese tipo de desequilibrio termina pasando factura tarde o temprano. Por eso este mensaje no es solo una reflexión religiosa, es una invitación a vivir con equilibrio, a entender que la vida necesita orden y que ese orden no se construye solo con esfuerzo humano, sino con una dirección espiritual clara. David entiende que Salomón va a enfrentar decisiones complejas, desafíos grandes, presiones externas, y por eso le da algo más valioso que estrategias, le da principios, porque las estrategias cambian, pero los principios sostienen, y esto también aplica a la vida de cualquier persona. Las circunstancias cambian, los contextos cambian, los problemas cambian, pero los principios permanecen. Y cuando una persona vive guiada por principios sólidos, puede atravesar cualquier etapa sin perderse a sí misma. Pero cuando una persona vive solo guiada por circunstancias, termina reaccionando constantemente sin dirección clara, dejando que cada situación determine su estado emocional, sus decisiones y su paz interior. Y aquí es donde la palabra de Dios se vuelve una guía fundamental, porque no solo nos dice qué hacer, sino cómo vivir. No solo nos da instrucciones, nos da identidad, nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. David no está simplemente preparando a un rey, está formando un corazón, y eso es lo más importante, porque el liderazgo verdadero no comienza en el trono, comienza en el interior. Por eso insiste en la obediencia, en la fidelidad, en la conexión con Dios, porque sabe que sin eso cualquier posición, cualquier éxito, cualquier logro se vuelve inestable. Y cuando uno observa la vida desde esta perspectiva, comienza a entender que muchas de las dificultades no vienen de afuera, sino de adentro. No es solo lo que pasa, sino cómo lo vivimos. No es solo lo que enfrentamos, sino desde dónde lo enfrentamos. Por eso la invitación de este mensaje es tan profunda: volver al centro, volver a lo esencial, volver a una vida guiada por principios que no cambian con las circunstancias. Porque cuando la vida está construida sobre algo firme, incluso los momentos difíciles se vuelven manejables. No porque desaparezcan, sino porque no destruyen la base. Y esta es la preparación necesaria antes de llegar al punto más profundo del mensaje, donde toda esta enseñanza se conecta directamente con la manera en que enfrentamos la vida diaria, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios en medio de todo lo que vivimos